el análisis de estabilidad de taludes, ¿ya? Que es... Bueno, al hablar de estabilidad, tenemos que hablar de esfuerzos, ¿ya? Análisis de estabilidad y esfuerzos. Y para ello tenemos que saber cuáles son las cargas, ¿no? Las cargas que actúan sobre las presas, en general, se las clasifica, ¿ya? Y aquí ustedes tienen cargas primarias, cargas secundarias y cargas excepcionales, ¿ya? ¿Cómo se define una carga primaria? Son aquellas, dice, de mayor importancia para todas las presas. Pero, en realidad, todas las cargas son importantes. Cargas primarias en general se definen aquellas que están permanentemente, ¿eh? De forma permanente. Es decir, para cualquier diseño de presa, en cualquier sitio, etcétera, se ingresa. Las cargas secundarias son las que se aplican porque podría presentarse, obviamente, aunque en menor magnitud. Mientras que las cargas excepcionales generalmente están muy asociadas a la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Es decir, que son limitadas o tienen una alta probabilidad o una baja probabilidad de ocurrencia dependiendo de la zona donde ustedes estén. Entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? A ver, vayan ustedes haciendo... ¿Cuáles serán las cargas primarias? A ver qué se les ocurre en el caso del diseño de una presa. ¿Pueden, por favor? Vamos. ¿Cuáles serán las cargas primarias? ¿Ah? Por favor. ¿Cuáles se les ocurren? Vamos a dejar de compartir y entren al chat. Pónganme por el chat. ¿Cuáles creen que son las cargas primarias? Vayan respondiendo en el chat, por favor. No importa lo que les ocurra, ¿eh? Y después vamos a ir organizando para ver si efectivamente, por qué son primarias, ¿no? Vamos, pongan en el chat, por favor. ¿Mm? Sí, pero igual puede poner en el chat. Pongan en el chat, por favor. Así como me han enviado por chat un mensaje de que su cámara está mal, entonces pongan la respuesta en el chat. Henry Condori. Henry Condori. No está. Henry Condori está. No, entonces lo sacamos de la clase. Aquí está. Henry Condori, le estoy preguntando. ¿Está en la clase? Bueno. Daniela Rojas. Daniela Rojas. Daniela Rojas, por favor. Bien. Miguel Ángel Inturias.
Carga de gravedad. Bueno, la gravedad es la que genera todas en realidad, ¿no? Es decir, pero ¿cuáles eran las principales cargas de gravedad? El peso, ¿sí? Entonces el peso es un elemento. Después una carga principal, por supuesto, el precio propio del material, como lo mencionan. La represa por gravedad, vamos a asumir que es el peso propio. La carga del agua, correcto, es la carga del agua, porque siempre está presente. Peso propio, también dice por ahí Diego, peso propio. Ya, las cargas de gravedad, pero carga de gravedad, ¿a qué se refiere, no? A peso propio, al agua. Acá, interesante, carga de agua y carga de infiltración, ¿sí? Porque el agua tiene en la presa tiene una red de flujo. El peso muerto, la carga muerta, que es el peso propio, carga de infiltración, peso propio, infiltración, etc. Es decir, presión de poros, dicen por ahí, en realidad la presión de poros no es una carga, ¿no? No es una consecuencia del hecho de que exista una línea de corriente. Y la línea de corriente, para movilizarse, obviamente genera una presión de poros. Bien. Eso es desde el punto de vista de cargas primarias. Ahora, ¿cuáles creen que sean? Un momentito. Carga térmica, dice carga. ¿A qué se refieren con carga hidrodinámica? ¿Me pueden explicar? Muy rápido, ¿no? ¿O qué les llevó? ¿Qué piensan? ¿A qué atribuyen hidrodinámica? Porque hidro significa agua y dinámica significa movimiento, por lo tanto es cargas de agua en movimiento. ¿Cuáles serían esas cargas? Bueno, después dicen carga de sedimento, carga transitoria, ¿no? Bien. Y finalmente, ¿cuáles serán las cargas excepcionales? A ver, es decir, aquellas que están muy asociadas a eventos probabilísticos. ¿Cuáles serán? Los sismos, ¿de acuerdo? Los sismos siguen confirmando. Perfecto. Muy bien, vamos a volver a hacer, a compartir. ¿Me avisan si se ven la diapositiva? Sí, que se ve. Gracias, muy amable. Bien. Entonces vamos a ver acá, tenemos justamente las cargas principales en una presa. Todas las cargas existen. A ver, ustedes han mencionado la carga de agua, la P1, ¿ya? O la carga hidrostática, etc. ¿Existe esta carga? Vamos a empezar por las externas a la presa. También han mencionado la carga de sedimentos, que es debido al proceso de colmatación, es decir, esta carga de agua está relacionada con la altura del embalse. La carga de sedimentos está relacionada con la altura equivalente al volumen muerto. También ha mencionado la carga sísmica, es decir, aquello asociado a alguna, dependiendo si estamos en una zona con propensión a eventos sísmicos. La carga de hielo también creo que la han mencionado en términos sobre todo congelamiento de la capa de agua. ¿Y cuáles serán estas cargas de ondas? A ver, esta no la han mencionado. ¿Cuál será esta carga? ¿Quién se le ocurre mencionar? ¿Ah?
esta carga de onda en realidad está relacionada con la del viento. Es decir, la velocidad del viento que genera un oleaje. Y ese oleaje puede golpear, voy a decir, al coronamiento, a la presa, ¿no? Entonces, estas son las cargas externas. Mientras que internamente, si ustedes se fijan, que tenemos el peso propio, ¿está? Obviamente, en el caso de sismo, bueno, no solamente es el efecto sobre el peso, ¿no? Los drenes, es decir, también el peso, nos muestra el peso de los elementos internos. Infiltración, ya, es decir, aquí hay una red de flujo, por lo tanto, la infiltración, que es agua, tiene un peso. Esas son las cargas internas dentro de la presa. Y por supuesto, externamente a la presa tenemos la infiltración debido al empuje de agua. Eso es todo lo que tenemos en términos de cargas. Entonces, ¿cómo las distribuimos? ¿Cómo las clasificamos? Ahí tienen. Es prácticamente lo que ustedes mencionaron, cargas primarias asociado básicamente agua-tierra. Es decir, carga del agua significa el volumen, la distribución hidrostática de presiones que les genera el volumen de almacenamiento sobre la presa. La carga del peso propio, es decir, del material del cual está constituido la presa. Y la carga de infiltración, porque no se olviden que una buena parte de la presa está saturada, por lo tanto la cantidad de agua tiene un peso y puede constituirse también en un elemento importante dentro de la presa. Estas son las típicas cargas primarias. Esta siempre está y esta también. Es decir, cargas secundarias, como dijimos, ¿de qué va a depender? El primero, volumen de sedimentación, es decir, del volumen de sedimentación, que es, en este caso, es la presión activa, ¿sí?, que genera la altura de sedimentación. Y no se olviden que es un medio gamma KA por la altura, es también de carácter, su distribución es triangular, pero el K es la presión activa, ¿sí? No se olviden de eso. Carga hidrodinámica de ondas, esto tiene que ver con viento. Ya les expliqué en la clase anterior que si ustedes tienen una presa aquí, tienen un área de inundación, y en realidad lo que quiere medir eso es cuál es la distancia más larga desde el punto más extremo de la superficie de agua, pero que no toque con ningún proceso natural, por ejemplo, que si, esta no podría ser, porque si yo quiero mirar allá directamente, no miro porque aquí tengo algo que me interrumpe. ¿Y esto por qué es en esta dirección? Ya lo hemos visto también, porque mientras más lejos esté, estas cargas hidrodinámicas de onda, se dice, es justamente la que el agua, producto del viento, forma una onda y esta onda viaja hasta golpear a la presa, por eso se llama cargas secundarias o en este caso asociado al viento. Cargas de hielo es cuando, sobre todo la superficie de agua, el espejo de agua, debido a las bajas temperaturas, no sé si han ido ustedes a la Chiquitani o al Salar de Uyuni, está Laguna Colorada, Laguna Verde, etcétera, etcétera. Hay varias lagunas y cuando llegamos al invierno, que casi son menos 30 grados, tenemos que se congela la parte superior, es decir, si estamos esquematizando, esta es la presa, no se olviden que esta agua está confinada también, ¿no? La diferencia es que está en una presa acá. Entonces, por la temperatura que tenemos, esta primera capa, dependiendo de la profundidad, puede congelarse. Por lo tanto, eso va a generar
un esfuerzo sobre la presa. Carga térmica, por supuesto, que es aquello que internamente la dilatación producto de la temperatura sufre, sobre todo esto en presas de concreto, no tanto en las de hierro. Entonces, todos estos son los secundarios y en el caso de cargas excepcionales, en general tomamos en cuenta esto, ¿no? Es decir, esto ya hemos visto, la carga de hielos, la carga térmica, bueno, esta ahí podemos ver. Y los efectos tectónicos, ¿no? Pero principalmente nosotros nos vamos a quedar con la carga sísmica, con la carga del agua, con la carga del peso propio. Y si nosotros conocemos el índice de vacíos de una presa, podemos determinar si tenemos todo el cuerpo de la presa y si tenemos el dato de cuál es el índice de vacíos, podemos calcular a través de, con ayuda de la porosidad, etcétera, podemos calcular la carga, el peso que tiene, en este caso, la red de infiltración, ¿no? Entonces, esos son los pesos muertos, como algunos le han llamado, mientras que estos son eventuales, ¿no? Todo depende de la zona donde estén y la importancia. Pero en general, acá es muy raro que entre en realidad la de viento más se utiliza para efectos de diseño del ZipZap, pero la que sí se utiliza bastante es la carga de sedimentación, sobre todo cuando tenemos obras de toma que están alrededor de 1/3 o un poco más de la altura de la presa. Ahí ya sí es significativo, pero no nos olvidemos que se alcanza la distribución hidrostática final, bueno, una vez que realmente la presa ha cumplido con su vida útil, o por lo menos si es que está obviamente en proceso de colmatación, hay que tener cuidado de que no se estén generando presiones activas producto de los sedimentos y que efectivamente quizás para nosotros en un determinado tiempo no hubiera sido posible porque se supone que hacemos un buen diseño, ¿no? Pero bueno, hay que ir verificando porque a veces, sea por el mal cálculo de la tasa de transporte de sedimentos y que después la pasamos a volumen de sedimentos, o también sea como la dinámica en la cuenca, ¿no? Es decir, si una cosa es el momento en que nosotros hemos medido y otra cosa es, por ejemplo, qué pasa con las prácticas agrícolas arriba, si van generando elementos que eviten erosión o que favorezcan también a la erosión, ¿no? Entonces, eso es importante ir aquí. Bueno, y las sísmicas, ya sabemos, para esto es clave conocer el coeficiente sísmico en este caso, del sitio donde ustedes van a implantar su presa, ¿no? Eso es muy importante. Bien, ese es otra vez el concepto de carga. Hemos visto fuerzas del peso propio, del agua, etc. Ahora bien, el análisis de estabilidad de taludes. Ahí voy a salir un rato y vamos a entrar al Jamboard, ¿eh? ¿Se ve? Sí, ingeniero, se ve. Entonces, hay 3 elementos importantes en términos de lo que es la estabilidad, ¿eh? Vamos a ver aquí, un momentito. Tenemos la presa. Bien. A ver, si ustedes ven primero como cuerpo rígido, ¿no? Tenemos ya las cargas, ¿no? Esta es la de agua, tenemos el peso propio, bueno, dependiendo cómo esté su proceso de colmatación,
Vamos a tener la de la posible volumen muerto, etc. A ver, ¿cuáles serán los escenarios si ustedes miran a la presa como cuerpo rígido? Es decir, no vamos a mirar todavía adentro, vamos a mirar afuera. ¿Cuáles serán, qué tipo de verificación deberían hacer ustedes como cuerpo rígido para garantizar que su presa esté estable? Estamos hablando de estabilidad. ¿Qué verificaría? Vamos, ¿qué análisis harían? ¿Qué es lo primero que podría pasar de esta presa? Que se desplace, ¿sí? Debido a estas fuerzas que se desplacen. Estoy hablando como cuerpo rígido, es decir, no todavía internamente, es decir, que se desplace, ¿no? Si yo empujo a la presa, se puede desplazar. Si también empujo, imagínense de aquí arriba, ¿qué puede pasar? Se puede voltear. Un ratito. Se puede voltear, ¿sí? Eso es como cuerpo rígido, es decir, se puede desplazar y se puede girar o voltear. Y el tercero que es, se puede romper, ¿sí? Entonces, esos son los tres temas de estabilización. Entonces, ¿cómo verificamos? Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Entonces, deslizarse, girar y romperse. Entonces, ¿qué equilibrios debo hacer en el primer caso? ¿Se acuerdan? Vamos. Aquí, ¿cuál es el factor de seguridad? ¿Se acuerdan? Fuerzas, esfuerzos verticales versus esfuerzos paralelos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y esto tiene que ver con el rozamiento, es decir, el rozamiento entre la presa y el suelo. Es decir, para que esta presa se pueda desplazar, la fuerza es tal que va a tener que vencer al rozamiento. En este caso, obviamente, tendré que tomar con respecto a uno de los pies de talud, la fuerza o el factor de seguridad estará asociada al momento, ¿no? Momento, volcante, etcétera, etcétera. Usualmente, ¿qué sucede? No se olviden que por la cantidad en la base de superficie que tiene una presa, en general esta verificación no se hace porque tiene una gran base de contacto y este coeficiente de rugosidad, bueno, no es de rugosidad, no es el de deslizamiento. En general, esto, bueno, voy a decir que no se verifica por esta situación. Y además, ¿por qué? Porque en general lo que hacemos es limpiar el eje de la presa, el terreno así. Limpiamos, sobre todo para evitar la presencia de raíces, material orgánico. Por lo tanto, siempre la presa como que va a estar acuñada, ¿no? O sea,
en una u la otra dirección. En este caso, si ustedes analizan y ponen el agua ayuda o no ayuda al volteo, al giro. Por supuesto que ayuda de forma positiva al giro, ¿no? Es decir, y por eso también este escenario en general no es tomado en cuenta, ¿ya? Entonces, donde nos quedamos es con este escenario. Es decir, que nuestra presa se rompa. Ese es el problema, que la presa se rompe. Es decir, es más un tema interno. Y a este escenario, es decir, si se rompe, bueno, voy a poner, por ejemplo, se va a presentar entonces un pedazo así. Asumamos que este pedazo es así. Este es el escenario que vamos a trabajar. Es decir, lo que nosotros no queremos, esto ya se da por entendido que no pasa, pero lo que no queremos es que nuestra presa tenga una falla, ¿no? Y a este proceso de falla interno es lo que se llama estabilidad, análisis de estabilidad de taludes. Ese es entonces el escenario que a nosotros nos interesa conocer qué tenemos que hacer. Para ello, vamos a dejar de compartir. Aquí está. Vamos a compartir. ¿Dónde estamos? ¿Aló? Se ve, ingeniero. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente, para hacer ese análisis, ya debemos tener conformada nuestra presa. ¿Y eso qué significa? Conocer, digamos, para hacer debemos definir las características de nuestra presa, es decir, qué taludes tiene, para saber cómo se va a fragmentar. A ver, aquí está. Para ello bueno, primero hacemos una hipótesis, ya se les mencioné antes, que en los procedimientos, sugerencias que hay justamente para hacer este análisis, se parte de un principio. Hemos hablado también varias veces, el que tenemos una fundación estable, es decir, ya hemos pasado la etapa en que teníamos que mejorar la fundación, si es que teníamos problemas, sea esta fundación de roca, a través de inyecciones, sea fundación de arena, incorporando cortina impermeable, es decir, todo aquello que nos asegure que tenemos una fundación estable. ¿Ya? Primer elemento, fundación estable. Para ello debemos darnos la presa, ¿ya? Es decir, diseñarla, que es darle la geometría, etcétera, y después hacer el análisis. Pero para diseñarla, como les decía, partimos de la fundación estable. Para diseñarla necesitamos el valor de estos taludes, porque una vez que obtengamos el valor de los taludes, podemos hacer el análisis de estabilidad de la prenda. Es decir,
si mi presa se va a ir a fragmentar o no. ¿Se acuerdan que vimos una serie de parámetros característicos de la presa cuando hacíamos la investigación? En términos de taludes de referencia, este es el rango de taludes que en general se recomienda. De referencia solamente. Por ejemplo, cuando estamos hablando del talud aguas arriba, para presas de tierra, por supuesto, los extremos son 2:1 a 3:1. Perdón, 2:1 a 4:1. Es decir, 2:1, siempre que significa horizontal, vertical. Es decir, 2 horizontal. Ay, perdón. 2 horizontal y 1 vertical. Los rangos más extremos son 2:1 a 4:1. Pero en general, la mayoría de las presas cae entre 2,5 a 1 o 3:1. Es decir, si yo tengo mi presa, dos a 1 significa, si yo hago, perdón, eso, bueno, ahora aquí. Ese es 2:1. Sí. Y el otro extremo es 4:1, que serían los extremos, 2:1. Sin embargo, hay criterios de optimización, 2,5 a 1 o 3:1, en el caso de aguas arriba. En el caso de los taludes aguas abajo, es decir, tenemos 2:1 cuando la presa lleva una zona impermeable, es decir, cuando tenemos core, y 2,5 a 1 cuando todo el terraplén es impermeable, es decir, es homogénea. Para esto, tenemos unas tablas de recomendación, que son las tablas del USBR, es decir, de la Oficina de Normas de Estados Unidos. ¿Ya? Y nos dice hay dos tipos. Perdón. Uno es para, ¿se acuerdan de presas homogéneas? ¿Sí? Y siempre, ojo, en fundaciones estables. Es decir, partimos del principio de que la fundación es estable. Si ustedes ven, dice tipo homogénea o homogénea modificada. ¿Se acuerdan que era la homogénea? Era de un solo mezcla de material. Y decíamos que había moderadamente homogénea porque como es una granulometría, un rango de granulometrías, siempre intentábamos que el material más fino se quede en la parte central y de la parte central hacia afuera tengamos material más grueso. Pero en el caso, esa se llamaba, ¿se acuerdan? Homogénea moderada o homogénea modificada. Entonces, pero sigue siendo como un solo cuerpo y un solo elemento. El propósito, también hablábamos si es de regulación o almacenamiento, regula crecidas o almacena para entregarlas después en función de una demanda. Esto es importante, dice, sujeto a vaciamiento rápido. ¿Qué significa la palabra de que no está sujeto a vaciamiento rápido? ¿Cuándo ustedes tendrían que decir está o no está sujeto a vaciamiento rápido? Cuando ustedes se acuerdan de los tres casos, ¿no? Fin de construcción, operación y vaciamiento rápido. Dice, sujeto a vaciamiento rápido. Dice, no. ¿Cuándo no haría un análisis de estabilidad para la condición de vaciamiento rápido? O por lo menos cuando
no sería tan, bueno, es importante, pero ¿qué significa que no está sujeta? Si ustedes analizan, ¿qué pasa si aguas abajo de la presa no hay elementos importantes, ¿ya? Es decir, no hay elementos vulnerables que estarían en peligro. Por lo tanto, no es necesario hacer ese análisis. Esa es la condición. Y después ustedes tienen que colocar la característica del principal material. No nos olvidemos que estamos en una homogénea o moderadamente homogénea. Si ustedes ingresan la granulometría del material, la sugerida en el laboratorio de hidráulica, o de suelos, perdón, pueden tener estas recomendaciones. El talud de aguas arriba, 2,5 a 1, y el talud de aguas abajo, 2 a 1. ¿Cuál es el más empinado? ¿Aguas arriba o aguas abajo? A ver. ¿Cuál es el pendiente mayor? ¿Me pueden decir? ¿Aló? ¿Cuál es el talud de pendiente mayor? ¿El de aguas arriba o el de aguas abajo? Aguas abajo, ingeniero. Aguas abajo, ¿no es cierto? ¿Seguro? 1, 2,5, 1, 2, ¿sí? Correcto. Este va a ser más suave, ¿no? El de aguas arriba que el de aguas abajo. Entonces, dependiendo del tipo, como les decía, la predominancia en su granulometría, ustedes pueden recurrir, ojo, para procesos iterativos, a estas recomendaciones que da el USB. Y por supuesto, la otra situación es cuando sí está sujeto a vaciamiento rápido. Ahí tienen otra vez la clasificación del tipo de suelo que ustedes tengan y en función a eso eligen el mejor talud que les recomiende, en este caso, el USB. Bien, la otra situación es cuando estamos con una presa compuesta. ¿Se acuerdan? O la que hemos llamado soneada. Y cuando hablamos de soneada, vamos a dibujar donde aquí, ¿se acuerdan? Es una presa y que tiene al centro, dependiendo cómo es la ubicación que han elegido, una capa directamente orientada a la perfilación. Ay, perdón. Entonces tenemos esta capa, ¿sí? A la permeabilidad. Bien, distinguimos caso A, caso B y caso C. ¿Qué nos dice el caso E? Compuesta con núcleo mínimo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del núcleo mínimo? Núcleo mínimo era espesor, ¿se acuerdan? Del menor espesor al mayor espesor. Y dijimos que jamás menos del 10% en la altura, etc. Esa es la primera clasificación. La segunda dice es compuesta, es decir, es soneada, pero con núcleo máximo. ¿Se acuerdan? Era hasta 0,3 de la altura, si no me equivoco. Y el tercer caso es similar al anterior, compuesta con un núcleo máximo. Es decir, tienen dos materiales externos que ayudan. Propósito, es decir, ¿se acuerdan? Función y uso cualquiera, es decir, es independiente de ello, de retención o almacenamiento o solamente de almacenamiento. Entonces es el propósito.
Está sujeto a vaciamiento rápido, dice no es crítico, no y sí. ¿Eso qué significa? Cuando no es crítico, bueno, no hay mucho que pase aguas abajo si tenemos problemas. Está sujeto, en el otro caso es no está sujeto y en este caso sí. Es decir, tenemos que hacer el análisis. Y después tenemos, ojo, la clasificación de dos materiales. El material de los taludes externos, aquí tienen, o los que pueden ser roca, lo que sea, ustedes pueden elegir el material predominante. Y de esta línea, elegir también el material predominante en la cortina impermeable, es decir, en este núcleo central que tiene que jugar un rol de impermeabilidad. Entonces, dependiendo dónde está el material a clasificar y estas condiciones, ustedes pueden seguir y les van a sugerir unos taludes, ¿ya? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, está sujeto a las características provenientes de un laboratorio principalmente de suelos, que son los criterios que nos ayudan a iniciar nuestro proceso con taludes recomendados tanto aguas arriba como aguas abajo. Bien. Entonces, esto les permite a ustedes ya tener su presa porque han seguido las recomendaciones de las pendientes que deberían tener cada uno de los taludes. Ahora, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a ir al Jamboard. Vamos a ir al Jamboard, ¿eh? Borrar. Muy bien. Borramos y compartimos. A ver, ¿dónde está para compartir? Aquí estamos. Un ratito. Ahora sí. Una ventana. No, perdón. Vamos a compartir una pestaña. Ah. Listo. ¿Se ve? Sí, ¿Aló? ingeniero, se ve. Ya. A ver, voy a hacer primero una analogía. Cuando ustedes tienen un edificio, ¿ya? Así de simplecito, vamos a hacer un marco, ¿ya? Un marco nomás. Ese es un marco. A ver, díganme ustedes, ¿qué tiene que pasar para que este marco se caiga? Es decir, que este edificio falle. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que formarse? ¿Qué escenario tiene que darse? Bueno, tienen, ¿dónde está? Vamos a ir al Meet. Por favor, en el chat, pónganme sus opiniones. Están 37, quiero ver 37 opiniones. Sobrepasadas caras, ¿para qué está diseñada? Algún esfuerzo generado por el sismo, una mala fundación. Para el edificio se venga abajo, pueden ser por cimientos muy débiles. Fuerzas externas, suelo inestable, falla estructural en el suelo, mal cálculo. Falla en las columnas, colapso por sismo, resistencia. Otro uso, ¿ya? Falla en la columna. Falla del terreno, cimientos, etc. Falla del terreno, subestimación de las cargas. A ver. En realidad, está bien, pero una pequeña aclaración. Bueno, vamos a partir. A ver, ¿dónde está? Perdón. Se ve la pantalla, ¿sí?
Sí, ingeniero. Ya, vamos a partir de lo que dijimos para las presas. Para el análisis de estabilidad partimos de una fundación estable, ¿sí? Es decir, no tenemos problemas de fundación, tenemos muy buenas fundaciones. Si ustedes analizan, para que este marco se caiga, tiene que producirse lo que se llama el mecanismo de falla. ¿Ah? El mecanismo de, falla. ¿Ah? ¿Qué es el mecanismo de falla? Por ejemplo, que se forme una rótula aquí, se forme una rótula acá y se forme una rótula ahí. Y si viene un esfuerzo horizontal, obviamente al rotularse en estos 3 puntos, el edificio puede irse abajo. Es decir, tiene que generarse un mecanismo de falla. Como ustedes dicen, falla este, pero a veces si falla este, bueno, el edificio puede seguir parado, ¿sí? Pero para que se caiga el edificio tiene que fallar este, tiene que fallar este, en general es rotulamientos, ¿no? Para que se venga abajo. Ese es un mecanismo de falla. Ahora, para que esto se presente, como ustedes dicen, puede ser un exceso de carga, es decir, tiene que ver con un tema de diseño. De análisis y diseño. ¿No? Algo tiene que estar mal para que se quede. ¿Se acuerdan el edificio Málaga en Santa Cruz? Ustedes pueden tener un edificio parado, por si acaso, ¿no? Y pueden decir, ah, pero es estable. No, probablemente ese edificio no es estable. Lo que sucede es que sigue parado porque todavía no se ha generado el mecanismo de falla. Y lo voy a decir un poco caricaturesco. Una persona parada aquí, sigue el edificio parado. Pero digamos, esta persona se mueve, se desplaza acá y justo cuando está parado genera la condición de mecanismo de falla y se viene abajo. Pero eso es parte del principio de que este edificio ya estaba mal diseñado, es decir, hay algo que va a fallar. Por eso no es una condición de estabilidad cuando el edificio está parado. Es un tema de, si ese es un mecanismo de falla, se viene abajo. ¿Cuándo debe producirse ese mecanismo de falla? Realmente cuando se exceden las fuerzas. Si no está bien diseñado, y peor mal construido, eso se puede dar. Entonces, la idea es, si borramos, ahora piensen ustedes en una presa. Perdón. Ahora ustedes piensen que tienen una presa. ¿Ya? Pues para que esta presa tenga una falla interna, tiene que presentarse su mecanismo de falla. ¿Cuál entonces será el mecanismo de falla? ¿Cuál creen que ustedes que es? Perdón. ¿Cuál será el mecanismo de falla? Pongan en el chat, ¿cuál será el mecanismo de falla? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de taludes? En ambos métodos, sea homogéneo, sea soneada, decía ahí arriba, taludes recomendados para fundaciones estables. Así que aquí la fundación no tiene nada que ver, estamos hablando internamente. Así como en el edificio dijimos se rotula acá, ¿cuál será el mecanismo de falla de una presa? Vamos, pongan en el chat, ¿cuál será el mecanismo de falla? Vamos a ir. Ustedes ya saben, porque eso lo han debido ver en, 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 ¿se acuerdan?
Para hacer análisis de estabilidad de taludes, ustedes ubican un círculo de falla. Es decir, nosotros asumimos que el mecanismo de falla es un círculo. No asumimos que el mecanismo de falla es este, por ejemplo. Ahí. Y que este pedazo se desprende de esa forma, sino asumimos que se desprende como un círculo. Es decir, esto se viene abajo. Y en este caso esto se desprende. ¿Por qué se asumirá que en la presa que el mecanismo de falla es un círculo y no, por ejemplo, de este estilo, en forma gradada? ¿Por qué será? ¿Se acuerdan? Cuando teníamos una presa homogénea o cuando teníamos una presa soneada, en cualquiera de las condiciones decíamos, si tomamos una fotografía aquí o tomamos una fotografía acá, las características, todo eso deberían ser iguales, sea para considerarla homogénea, cuando era un solo material, y si teníamos una presa soneada, lo mismo, ¿no? La fotografía acá debería ser igual a la de acá, o la fotografía en este talud igual aquí, y lo mismo aquí o aquí. Y nosotros dijimos, para que efectivamente tengamos eso, teníamos que cumplir con habían tres elementos que nos garantizaban que o toda la presa era homogénea, o si era soneada, cada uno de los componentes por sí era homogéneo. Entonces, ¿cuáles eran esos tres parámetros que nos garantizaban de que efectivamente era así? ¿Se acuerdan? A ver, pónganlo en el chat. Por favor. ¿Cuáles eran esos tres parámetros? Para decir, esta presa es homogénea. ¿Recuerdan que hablábamos de la mezcla del material? Porque cuando decíamos homogénea, no significaba que era de un solo material, es decir, que era solo arcilla, o solo grava, o solo arena. No, decíamos una mezcla, pero que esa mezcla está en todas partes, primero, distribuida igual, con resistencia igual, es decir, con todo igual. Entonces, pero para garantizar eso, ¿cuáles eran los tres parámetros que nos garantizaban esa situación? Vamos, al chat. Exactamente lo que dice Ludwig. Humedad óptima. ¿Ah? La humedad óptima. La densidad máxima y la energía de compactación. Entonces, si nosotros garantizamos esto, entonces tenemos... El garantizar esto hace que el mecanismo que podemos asumir en una presa por el cual va a fallar es un círculo. ¿Ya? Ese es entonces el mecanismo. No es así. ¿Por qué? Porque nosotros fabricamos el material. A diferencia, por ejemplo, imagínense que tuviéramos una carretera y aquí está el talud del cerro. Y nosotros queremos hacer el análisis de estabilidad de este talud. Obviamente, este talud no está fabricado de esta forma. Esto ha sido constituido naturalmente, se nos habrá diferentes tipos de materiales, etcétera, etcétera. Entonces, acá no podemos asumir que el mecanismo es un círculo. Acá lo más probable es que sea un desprendimiento, perdón, ¿no?
es decir, que sean desprendimientos, por lo tanto, no es un círculo. Por el contrario, en el caso nuestro, sí será un círculo. Entonces, ese es, cuando ustedes le pregunten el mecanismo de falla, se refiere a. Ahora, ¿cómo mido la estabilidad? ¿Ya? Entonces, la estabilidad tiene que ver con lo que sucede en el arco del círculo de falla. Porque acá no se olviden que hay fuerzas actuantes y hay fuerzas resistentes. Ustedes ya lo han dicho. ¿Cuáles son las fuerzas actuantes? Sabemos que es el peso del material, el peso del agua, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, internamente, esta presa de tierra tiene fuerzas para resistir estas fuerzas actuantes. ¿De qué dependen estas fuerzas resistentes? O lo que se llaman los parámetros de resistencia. Sabemos que esta es homogénea o soneada. Hemos dicho aquí, hay un material, o sea, este material está constituido por diferentes partículas. Están gravas, están arenas, están arcillas, etc. Siempre hemos dicho es un conjunto. Por lo tanto, las fuerzas resistentes son las propiedades que tienen estos materiales para resistir las fuerzas actuantes. ¿Cuáles son esas? Las arcillas aportan con la cohesión. Los materiales granulares aportan con el ángulo de fricción. Por el contrario, la red de flujo, porque aquí hay agua, aporta con presión de poros. Y sabemos y hemos dicho muchas veces que la presión de poros tiene signo negativo en la ecuación de resistencia. Entonces, estos dos se encuentran en este círculo, o en este arco, es decir, en el mecanismo de falla. Con esto resiste y estas son las que actúan. Por lo tanto, ¿cuál es la condición que yo necesito para que no se deslice o no falle esta banda? Que mis fuerzas resistentes sean mayores que mis fuerzas actuantes. Si mis fuerzas resistentes son mayores que las fuerzas actuantes, no hay problema. Mi presa queda estable. Es decir, si las fuerzas resistentes son mayor que las fuerzas actuantes, es decir, que esto siempre sea mayor que 1. Si las fuerzas resistentes siempre son mayor que las fuerzas actuantes, por lo tanto, mi factor de seguridad es mayor que 1. Entonces, lo que mide la estabilidad de taludes es este factor de seguridad. Nosotros tenemos que determinar este factor de seguridad. Tenemos que calcular las fuerzas resistentes, tenemos que calcular las fuerzas actuantes y la relación entre ambos nos dirá si mi presa es estable o no. Por supuesto que si es menor a 1, ¿qué significa? Que no es estable, no estable. A pesar de que mi presa, cuando ustedes están haciendo una verificación, su presa está parada, y le sale el factor de seguridad menor que 1, significa que la presa no es estable, es como el Málaga, está parada. Lo único que está esperando es que alguna carga genere el mecanismo de falla y se va a venir la presa. Cuando es igual a 1, es lo que se llama equilibrio indiferente. Es decir, puede pasar muy rápidamente de una situación indiferente a una situación inestable o a una situación estable. Y por supuesto, cuando es mayor a 1, que es lo que deseamos, es una presa estable.
Pero también vamos a ver que no, el 1 es una referencia. Vamos a tener recomendaciones de, bueno, ¿y cuál será el factor de seguridad mínimo para que yo realmente esté seguro que mi empresa es estable? No se olviden que cuando determinamos la cohesión, el ángulo de fricción, mandamos al laboratorio, dependiendo de la cantidad de muestras, es decir, detrás de nuestros parámetros, ojo, detrás de la valoración o el valor numérico de nuestros parámetros, hay siempre una incertidumbre, ¿eh? Es decir, ¿habremos tomado el mínimo número de muestras? ¿Los datos que el laboratorio nos ha procesado son buenos? ¿Lo hacen infiriendo cartas o lo hacen a través de estudios específicos? Es decir, hay una incertidumbre. Esto es lo teórico, ¿no? Uno menor. Pues tendremos que fijar umbrales para el factor de seguridad en que nos diga, a partir de tal valor, 1 punto tantos, ¿ah? Esa es la diferencia, realmente podemos considerar que una presa es segura. Podemos decir que estamos en 1.1, teóricamente es segura porque está mayor a 1. Pero vamos a ver que será realmente segura. Ese 1.1, ese punto 1 cubrirá la incertidumbre asociado a esto. Bueno, para eso vamos a tener también recomendaciones, ¿no? Ese es entonces el concepto primero de el diseño de una empresa, los taludes. Segundo, el mecanismo de falla. Y tercero, el factor de seguridad que nos mide la estabilidad, si la empresa está estable o no está estable. ¿No? Y el último, para hoy día, es que en función a eso hay que definir los escenarios. ¿Ya? Los escenarios. Y básicamente son 3 los escenarios en los cuales nosotros tenemos que garantizar la estabilidad. El primero es fin de construcción, cuando ustedes terminan de construir la presa. El segundo escenario es operación, ¿recuerdan? Cuando la presa está con su red de flujo. Y el tercer escenario es vaciamiento rápido, es decir, no existe agua acá, pero la presa está con curvas, líneas de corriente que van hacia ambos taludes. Estos son los 3 escenarios: fin de construcción, operación y vaciamiento rápido. Como la presa tiene 2 taludes, habrá que verificar tanto aguas arriba como aguas abajo, en los 3 casos. ¿Ah? No es en un solo caso, en los 3 casos, y en cada caso el talud de aguas arriba y el talud de aguas abajo. Si por alguna razón, por ejemplo, aquí en este caso les da factor de seguridad menor a 1, acá les da mayor, aquí les da mayor, aquí les da mayor, mayor y mayor. Y si ustedes corrigen o introducen alguna medida con la cual creen que el factor de seguridad ya va a mejorar y va a ser mayor o igual a 1, no es suficiente que ustedes solo verifiquen esta parte. Cuando ustedes tocan algo de la presa, tienen que volver a hacer todo el proceso. Verificar los 3 escenarios y en cada uno de los escenarios los 2 taludes. Ese es entonces un análisis completo de estabilidad de taludes al que ustedes tienen que realizar. Un momentito, para terminar, voy a compartir mi pantalla.
Se ve, ingeniero. Entonces, como dijimos... Uy, ¿dónde está? Como dijimos, el análisis de estabilidad implica determinar y comparar el esfuerzo cortante desarrollado a lo largo de la superficie más probable de falla, es decir, el mecanismo y los esfuerzos, con la resistencia al corte. Obviamente estamos hablando en este caso del corte, pero vamos a ver también hay otros métodos. Primera cosa, para determinar el factor de seguridad es necesario conocer las condiciones del sitio y algunos parámetros de resistencia. Y hemos hablado, la cohesión, el ángulo de fricción interna del suelo, la magnitud de las presiones intersticiales, esa es la presión de pores. Entonces, eso necesitamos para un análisis de taludes. Y en función de eso, obviamente, se han propuesto varios métodos para calcular la estabilidad. Estos métodos se basan en la resistencia al corte y en algunas suposiciones, pero en el fondo lo que dijimos, calcular el factor de seguridad, que son fuerzas resistentes con respecto a fuerzas actuantes a lo largo del círculo o el arco de falla, el arco que les define la superficie de falla. Tiene diversos elementos. Y después, bueno, en la siguiente clase vamos a ver ahora los métodos, ¿ya? ¿Con qué métodos contamos para poder hacer este análisis? ¿Ya? Entonces, la próxima clase vamos a hacer los métodos ahora para determinar cuantitativamente ese círculo, primero, ese factor de seguridad. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo tenemos el examen? ¿Se acuerdan? Creo que el 20, ¿no? ¿Aló? ¿Preguntas? Mientras tanto, voy a ver cuándo tenemos el examen. A ver, un momento. Un momentito. A ver, tenemos examen. Y hemos dado el primero, el 20 de diciembre, sí. El 21 es su defensa, ¿sí? Y después es el en enero. Bien. ¿Preguntas? El 20, gracias. Si no hay preguntas, nos vemos el viernes, ¿ya? ¿No hay preguntas? Sí, no quería decirle del auxiliar, nos falta una clase y luego nos iba a dar tiempo para el proyecto, unas 2 semanas, creo, para presentarle la segunda parte del proyecto y con eso terminaríamos. Ya. ¿Cuándo quieren tener esta clase? ¿Lo más pronto? Hoy teníamos que pasar. Entonces, ¿de qué hora a qué hora? No nos avisó todavía. Ya. Bien, si no, nos vemos el viernes. Gracias y hasta el viernes.